Bueno, como ven, el tema que vamos a tratar es propiedades de los hidrocarburos. El último material teórico que yo les colgué en la plataforma es el de propiedades de los hidrocarburos, es este, ¿tá? Y dentro de las propiedades de los hidrocarburos vamos a encontrar las propiedades físicas y las propiedades químicas. Comenzamos con las propiedades físicas y con el estado físico. ¿Tá? Todos sabemos que el estado físico que se puede encontrar la materia, los que siempre trabajamos, son sólido, líquido y gaseoso. Existen dos más, pero esos no los vamos a tocar. ¿tá? Entonces, ¿cómo sé yo cuando un hidrocarburo se va a encontrar en estado sólido, líquido o gaseoso? Bueno, existe una relación, ¿tá? Entre el tamaño de la molécula del hidrocarburo y su estado físico. Si la molécula tiene de 1 a 4 átomos de carbono, ¿tá? Y solo los átomos de carbono voy a tener en cuenta, ¿tá? Los demás no me interesan, ¿tá? Solo la cantidad de átomos de carbono. Si tiene de 1 a 4, es decir, si tiene 1, 2, 3 o 4, entonces se va a encontrar en estado gaseoso. ¿tá? Después, si la molécula tiene de 5 a 16 átomos de carbono, no olvidemos que siempre son los átomos de carbono y nada más, va a estar en estado líquido, se va a encontrar en estado líquido. ¿tá? Y si el tamaño de la molécula, del hidrocarburo es mayor a 16 átomos de carbono, entonces se va a encontrar en estado sólido. ¿tá? Esto quiere decir que si tenemos, por ejemplo, el pentano, ¿tá? Vamos a saber nosotros, porque tenemos una tablita de prefijos, que el prefijo pent corresponde a 5 átomos de carbono. ¿tá? Entonces, si tiene 5 átomos de carbono, va a estar en estado líquido, porque está entre la categoría de 5 y 16 átomos de carbono. ¿tá? Si, por ejemplo, tengo el eteno, este es un alqueno, no es un alcano, ¿tá? Pero eso no interesa, porque lo único que interesa es la cantidad de átomos de carbono que tenga todo el hidrocarburo, ¿tá? Entonces, si me dice que es un eteno, voy a la tabla y me fijo, bueno, ¿qué es et? Significa que hay solo 2 átomos de carbono, ¿tá? Y entonces si hay 2 átomos de carbono, está en la categoría de 1 a 4 y está en estado gaseoso, ¿tá? Y si me ponen un hidrocarburo de más de 16 átomos de carbono, entonces voy a decir que se encuentra en estado sólido. ¿Sí? Bueno, continuando con las propiedades de hidrocarburos, ahora pasamos a las propiedades químicas. Y dentro de las propiedades químicas tenemos la combustión. ¿tá? ¿Qué es la combustión de hidrocarburos? Bueno, la combustión es una reacción química que lo que me proporciona es energía en forma de luz y en forma de calor. ¿tá? La mayor importancia de la combustión sería el calor, ¿sí? Como cuando yo prendo una estufa de leña, lo que más me interesa es el calor que me proporciona. Sí puedo utilizar una fogata para iluminarme, por ejemplo, en un campamento, ¿tá? Pero el mayor interés de la combustión sería el calor que desprende. ¿tá? Entonces, para que se dé esta reacción de combustión necesito 3 cosas muy importantes. Si no tengo alguna de ellas, entonces la combustión no se va a dar. ¿tá? Para la combustión voy a necesitar un combustible, ¿tá? Que en nuestro caso, en la combustión de hidrocarburos, el combustible va a ser un hidrocarburo. ¿tá? Además de un combustible que va a ser la sustancia que arda, o sea, la que se prenda fuego, voy a tener que tener siempre un comburente. ¿tá? Y el comburente universal
¿tá? Es el oxígeno. ¿Por qué se llama comburente universal? Porque participa de la gran parte, la gran mayoría de las reacciones de combustión, ¿tá? Sin oxígeno no se produce la combustión. Y tengo dos ejemplos para demostrarles eso. Por ejemplo, si prendo una vela y la tapo con un vaso o con algún recipiente, en algún momento se acaba el oxígeno dentro del recipiente y la vela se apaga, ¿tá? Entonces, sin oxígeno no hay combustión. También otro ejemplo es cuando prendemos la estufa y ponele, los palos están muy juntitos y te dicen, la estás ahogando, o sea, no le dejas que entre aire y entonces se apaga o no prende, ¿tá? Necesita la entrada de oxígeno, ¿tá? Porque sin oxígeno, que es el comburente, no hay combustión, ¿tá? Y lo último que necesitamos es la temperatura de ignición, ¿tá? ¿Qué es una temperatura de ignición? Es la mínima temperatura necesaria para que se dé el proceso de combustión, ¿tá? O sea, si yo no alcanzo esa temperatura mínima, entonces la combustión no puede darse. Bueno, algo más de la combustión es que se divide en dos, o sea, se clasifica en dos. Combustión completa y combustión incompleta, ¿tá? En este cuadro vamos a ver las diferencias entre ellas. También lo tienen en el teórico colgado en la plataforma, ¿tá? Bien, entonces, las diferencias son que la combustión completa, ¿tá? Debe darse, o un requisito para que sea una combustión completa, es que haya presencia de abundante oxígeno, ¿tá? Mientras que en la incompleta la cantidad de oxígeno disponible es poca, ¿tá? O sea, hay poco comburente, poco oxígeno. Como hay abundancia de oxígeno en la combustión completa, la llama va a ser azulada, ¿tá? Mientras que en la incompleta la llama va a ser amarillenta, ¿tá? Eso lo tienen también en el teórico, tienen el dibujito de una llama azulada y una llama amarillenta. Los productos de la reacción de la combustión completa van a ser en la completa, dióxido de carbono y vapor de agua, mientras que en la incompleta, además de dióxido de carbono y vapor de agua, vamos a obtener monóxido de carbono y hollín, ¿tá? Después vamos a ver en la ecuación qué es cada uno de esos productos, ¿tá? Y por último, la combustión completa, esa ecuación de la que estamos hablando acá, que como productos tiene esto, debe igualarse, ¿tá? La ecuación de la reacción de combustión completa se iguala, mientras que la ecuación de la reacción de la combustión incompleta no se iguala, ¿tá? Después vamos a ver también lo que es igualar una ecuación. Bueno, acá lo que tenemos es la ecuación de reacción de una combustión completa, ¿tá? Entonces, en una ecuación de reacción yo voy a tener varias partes. Voy a tener la parte antes de la flecha va a ser la de los reactivos, es decir, las sustancias que van a reaccionar, ¿tá? Se van a combinar y van a reaccionar. La flecha indica que hay una reacción. Del lado después de la flecha voy a obtener los productos, ¿tá? Es decir, estos reactivos reaccionaron, se dio la reacción y obtengo estos productos, ¿tá? Del lado de los reactivos, en la combustión, voy a tener el combustible que necesitaba para que se dé la combustión, en este caso el metano, ¿tá? El gas metano, más el comburente que siempre necesito para que se dé la combustión, el oxígeno, ¿tá? Se da la reacción, ¿tá? Arde el metano en presencia de oxígeno y me da como productos el dióxido de carbono, vapor de agua y calor, que es lo más importante de la combustión, ¿tá? Después, esto que está entre paréntesis acá, que es la letra G minúscula, indica, como les escribí acá, que la sustancia se encuentra en estado gaseoso, ¿tá? Es
gas metano, gas oxígeno para dar gas, dióxido de carbono y vapor de agua. ¿Tá? Todas las sustancias se encuentran en estado gaseoso. Ahora vamos a tener, del lado de los reactivos, tengo lo mismo, ¿tá? Tengo el combustible gas metano, el comburente oxígeno. Se da la reacción, pero como se da con poca presencia de oxígeno, poca cantidad de oxígeno y es una combustión incompleta, entonces voy a obtener otros productos, ¿tá? Como por ejemplo el dióxido de carbono, que ya lo habíamos visto en la combustión completa, el monóxido de carbono, un nuevo producto, el hollín, que el hollín es carbono sólido, ¿tá? Como lo indica la flecha aquí, esa S minúscula entre paréntesis indica que la sustancia se encuentra en estado sólido, ¿tá? Vapor de agua, que ya lo habíamos visto en la combustión completa, y calor. Esos serían los productos de la combustión incompleta.